Estudié filosofía y letras y me incorporé a esa labor en los colegios públicos, en los colegios privados, haciendo horas mientras yo estudiaba. Claro, tenía un trabajo, digamos, permanente, que posteriormente voy a poder compartir sobre esa experiencia, pero hacía también esta práctica. Me gustaba ahondar en la literatura, en la filosofía, en la literatura, por todas esas figuras literarias que nos presenta la literatura como un recurso para poder entender los acontecimientos político, económico, social, religioso, etcétera, que todos los tiempos, en todos los lugares, se van desarrollando en la vida de la persona. Fue así pues que continué, no paré nunca de estudiar, y cada vez que me fui incorporando después de la filosofía, estudié la teología, estudié las ciencias políticas, estudié la psicología, y cada una de ellas me dio pues en el momento como las herramientas y los recursos para desempeñarme en mi profesión. Pero allá en el fondo había como un interés, como algo que me picaba ahondar, y era el tema que aparece en el libro de los libros, en la biblioteca religiosa, en la Biblia. Y comenzar a hacer los estudios teológicos me permitió poder incursionar ese mundo. Desde hace unos 4 años comienzo a enseñar sobre los temas complicadísimos que aparecen en la Biblia. Al escuchar a religiosos, a muchas personas opinar sobre temas que aparecen en la Biblia, no estaba a gusto. Y dije, yo voy a proponerme ahondar, voy a proponerme a profundizar en esos temas. Y ahora pues tengo más o menos una pequeña colección de materiales abordando desde el Génesis, el Pentateuco, una recopilación de los libros proféticos, de los libros sapienciales, los libros históricos, los evangelios, las cartas de Pablo y las cartas universales, hasta llegar al Apocalipsis. Son 13 modulitos que me permitieron poder sistematizar ese trabajo. Ahí está, en el momento que sea como el tiempo oportuno, voy a compartirlo con ustedes uno a uno. Pero también, estudiando filosofía de la trascendencia, ahondé en unos temas, ya que el haber hecho el primer recurso didáctico para poder comprender la Biblia, me encontré con temas que son complicados, y entonces entré al estudio, a la investigación sobre ellos. Y uno que me pareció interesante es estudiar, por ejemplo, el anuncio de Dios a María, que iba a ser la madre de Jesús, el Hijo de Dios. Y las preguntas que aparecen al inicio es ¿y quién utilizó Dios para anunciarle a María? Un ángel. ¿Qué es un ángel? Bueno, había que meterle a descubrir quién es ese personaje. Y luego, el embarazo. ¿Cómo se produce el embarazo? Es como un embarazo normal a través de una relación, pero no. Ahí dice que todo es de misterio.
y cuando nos metemos al estudio nos encontramos que hay un parecido con la mitología griega y con las otras religiones. Bueno, hay toda una gama de contenidos con los cuales voy a ir abordando esos temas en este ejercicio que me he propuesto. Pero luego encontramos el nacimiento de Jesús, que es el Hijo de Dios, que es perseguido, que por culpa de su nacimiento mueren muchos niños, que hay unos magos que lo andan buscando desde años, que hay una estrella que los va guiando, unos pastores, y que después que lo presentan tienen que huir, tienen que vivir en Nazaret, en Palestina, y que al regresar tampoco pueden quedarse ahí, y que él aprende un oficio. Pero antes de aprender el oficio, él se pierde en el camino cuando vienen del templo a sus 12 años. Y nos cuenta el evangelista que tuvo unas respuestas asombrosas a Jesús cuando lo cuestiona a su madre que por qué se salió del grupo, que por qué no estaba atento pues a las indicaciones. Y él le dice, pues yo tenía que dedicarme a mi padre. Y ella se queda, ¿acaso él sabe quién es su padre? Si es que andamos los padres, andan José y María juntos, pero está aplicando ya un lenguaje diferente. Luego que él se dedica al oficio de su padre, que se mantiene en la casa, que es diferente a sus demás hermanos, a los hermanos varones, pero que es querido por sus hermanas, por sus dos hermanas que menciona el mismo evangelista. Pero que en un momento él decide salir, aventurar, como quien dice, alguno dedicarse a la misión. Pero él tampoco sabía que tenía una misión. La cosa es que él va a buscar un personaje famoso para que le diga, para que le ilumine si él también está como invitado, llamado a esa misión. Y va a buscar a Juan el Bautista, se encuentra con unos amigos. El Bautista, cuando lo mira, le da un saludo afectuoso, maravilloso, y él lo cree así y lo bautiza. Y después de eso él se dedica también a ser bautizador, y después de estar bautizando, pues crea un grupo, y ya no solamente va a bautizar con el grupo, sino que también va a ir a hablar con la gente, a tener ese contacto, y comienza él a plantear la idea de su Dios, que no le llama mi Padre. Nunca le llamó mi Padre, sino que hasta en el momento que le pidieron a él que les enseñara a orar. Hasta entonces, cuando oren, digan de esta manera. Pero siempre dijo él que él era el Hijo del Hombre. Y de esa manera se presenta y enseña en diferentes lados. Utiliza una metodología didáctica de la parábola para darse a entender con las personas. Y son esas las que registran los evangelios. Pues a cada una de esas vamos aplicándole una metodología para conocer, para descubrir qué quiso decir, qué quiso enseñar a través de ese recurso. Y para no aburrirlos, voy a comenzar con un tema. Voy a preguntarle, ¿ustedes conocen quiénes eran las abuelas de Jesús? Si lo saben, cuéntenme. Y si no, pregúntenme. Y yo con mucho gusto voy a responderle. Nos vemos a la próxima.